como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa diocesano, de su programa sabatino Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados desde las 18 horas a través de Radio Latacunga AM, por Facebook y por el canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Hoy tenemos una vez más la presencia de nuestro invitado, el licenciado Leonardo Jaramillo, quien es director de Educación Religiosa en la Misión Católica Nuestra Señora de las Américas de la Arquidiócesis de Atlanta en Estados Unidos, coordinador de licenciatura, maestrías y diplomados en la Universidad Anáhuac en Atlanta, fundador de la Agencia de Peregrinaciones Católicas Magdala Way, con quien vamos a tratar el tema Cristo se ofreció a su Padre por nuestros pecados. Numerales 619 hasta 623. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Hermano Leonardo, muy buenas tardes. Bienvenido a Un Pueblo que Camina. Buenas tardes, Juan. ¿Cómo te encuentras? Perfecto, gracias a Dios, muy bien. Muchas gracias por invitarme nuevamente a tu programa. Es un honor para mí compartir la escucha de todos tus radioescuchas de La Catunga. Si podemos mejorar un poquito el sonido, sería mejor. Un poquito se escucha como muy lejos del ¿Se micrófono. escucha muy lejos? Sí. Yo creo que va a ser esto. Entonces lo voy a apagar y vamos a ir al normal. Ok, dime ahí. Perfecto. Háblame. Hola, sí. Espérame. Estaba mejor sin el... ¿Ahí qué tal? Ahí está muy bien. Ahí está muy bien. Sí, perfecto. Oh, ok. Ok. Sí, Ahí está bien. sí, ahí está mejor. Ok, Veamos. qué raro. Bueno, listo. Claro que sí. 1, 2, 3, 4, probando sonido. Sí, estamos bien. Ya, Bueno, estamos muy mejor. bien, gracias. Gracias, Juan, por invitarme nuevamente a este programa de estudio del Catecismo de la Iglesia Católica que haces ahí en tu diócesis. Como siempre te he dicho, te felicito porque eres o somos de los pocos que dedicamos el tiempo al estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Y hago alarde nuevamente a uno de mis lemas en el estudio del catecismo. Mucha Biblia, poco catecismo, suena protestantismo. Y ahí que sea nuestra motivación para seguir ahondando en este tesoro de la fe católica que es el catecismo de la Iglesia Católica. Perfecto. Un poquito para que nuestra audiencia recuerde quién es nuestro invitado. Puedes una síntesis de tu testimonio de vida, por favor. Bueno, yo estoy ahora mismo en la ciudad de Atlanta. Sí, hace 22 años trabajo para esta preciosa arquidiócesis.
Mi trabajo se desarrolla ahora en la Misión Católica de Nuestra Señora de las Américas, que es un centro de atención para los migrantes latinoamericanos que vienen a vivir aquí a los Estados Unidos. La comunidad es una comunidad muy grande. Aquí en Atlanta tenemos alrededor de 1.200.000 latinoamericanos que viven en esta área, a los cuales hemos dedicado durante estos 22 años pues todo nuestro esfuerzo, todo nuestro trabajo para acercar la iglesia, sus servicios, su compasión a todo este pueblo migrante que camina, ¿no? En busca de quizás una mejor vida, en busca de unas mejores oportunidades. Y aquí pues tratamos nosotros desde este lugar de servirles de la mejor manera posible. Ese es nuestro trabajo del día a día, mi querido Juan, en esta avalancha, ¿no?, de migrantes que llegan por estas tierras y a los cuales pues les ayudamos a que se vayan integrando en la comunidad, que se vayan integrando también en la sociedad, que vayan haciendo sus procesos de arreglar sus documentaciones, bueno, y etcétera, etcétera, ¿no? Mil cosas que una comunidad que viene de desarraigarse de su tierra a hacer una nueva vida. Ese es un reto muy grande para nosotros, el poder asistirlos de la mejor manera posible. Igual la iglesia aquí en Atlanta ha ido entendiendo estos procesos y abriendo cada vez más sus puertas. Bendito sea Dios, los señores obispos, los señores sacerdotes de esta diócesis han hecho unos procesos de conversión hacia la comunidad migrante excepcionales, ¿no? Nos ponemos muy, muy alegres de esto. Y sin duda alguna, cada día tiene sus retos tremendos, pero intentamos desde la gracia del Señor poner nuestra mejor parte. Perfecto, muchas gracias. Voy a incrementar, hoy día vamos a iniciar con un nuevo segmento en este programa que va a ser la lectura del mártir del día. Hoy la iglesia recuerda a San Toribio de Mogrovejo, obispo. Nació en 1538, murió en 1606. Siendo laico de origen español y licenciado en leyes, fue elegido para esta sede y se dirigió a América, donde, inflamado en celo apostólico, visitó a pie varias veces la extensa diócesis y proveyó a la grey que a él encomendada. Fustigó en sínodos los abusos y los escándalos en el clero, defendió con valentía la iglesia, catequizó y convirtió a los pueblos nativos. Es una de las personas que más ha contribuido a la propagación de la iglesia en América Latina. Desde que llegó a Lima con el título de arzobispo, realizó innumerables viajes pastorales durante los cuales fundó hospitales y seminarios, construyó templos y celebró sínodos. Viajaba sin interrumpir sus ayunos y oraciones. La lectura bíblica que hemos seleccionado para el día de hoy está tomada de Primera de Corintios, capítulo 15, versos del 3 al 9, que dice: ante todo, les he transmitido lo que yo mismo había recibido, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos de una sola vez. La mayoría viven todavía, algunos murieron ya. Después se apareció a Santiago y de nuevo a todos los apóstoles. Por último, se me apareció a mí, que soy como un aborto, porque yo soy el último entre los apóstoles y no merezco el título de apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. El tema que vamos a tratar hoy es el resumen de Cristo se ofreció a su Padre por nuestros pecados. Eh, Leonardo, por favor, ¿nos puedes ayudar con una breve síntesis o una introducción a este tema? Sí, mi querido Juan, estamos entrando ya prácticamente en estos numerales
que son el resumen del tema central que se ha tocado durante las presentaciones que han tenido ustedes los días anteriores. Estamos en esta primera parte del Catecismo de la Iglesia Católica, hablando sobre la profesión de la fe. Estamos en esta segunda sesión, ¿no?, de la profesión de la fe cristiana. De hecho, estamos en el capítulo 2, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Estamos también en el artículo 4, Jesucristo que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Y muy específicamente en el párrafo 2, Jesús murió crucificado, ¿no? Prácticamente el catecismo va en ese orden tan precioso que nos va presentando todos los misterios de la fe y nos va llevando hasta este resumen que va a ser un resumen muy bello de esta temática que han desarrollado ustedes con sus presentadores durante estas semanas, ¿no? Sí, vamos a una breve pausa y retornamos en un instante. Estamos de vuelta con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, el licenciado Leonardo Jaramillo, director de Educación Religiosa en la Misión Católica Nuestra Señora de las Américas de la Arquidiócesis de Atlanta en Estados Unidos, coordinador de licenciatura, maestrías y diplomados de la Universidad Anáhuac en Atlanta, fundador de la Agencia de Peregrinaciones Católicas Magdala Way, nos está acompañando una vez más y vamos a tratar el tema: Cristo se apareció a su Padre, Cristo se ofreció a su Padre por nuestros pecados, numerales desde el 619 hasta el 623. Voy a dar lectura al numeral 619. Es pequeñito. Dice: Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Por favor, Leonardo, ayúdenos con el comentario y explicación de ese numeral. Vamos a unir, Juan, este comentario del 619 también con el número 623, por favor. Perfecto. Entonces leo el 623. Dice: por su obediencia amorosa a su Padre hasta la muerte de cruz, Jesús cumplió la misión expiatoria del siervo doliente, que justifica a muchos cargando con las culpas de ellos. Listo. Hay que decir, queridos amigos, que el sacrificio redentor de Jesús no ha sido un acontecimiento salvífico que haya tenido lugar sin una preparación previa. La revelación de Jesús fue previamente preparada en el Antiguo Testamento, de la misma manera que la encarnación fue preparada en el Antiguo Testamento con una paulatina proximidad de Dios a su pueblo. Eso es muy importante. Dios se había hecho presente. Él iba haciéndose próximo en esa manifestación del Arca de la Alianza, en otros muchos signos, en el templo. Pero finalmente confluye en una preparación del pueblo para la encarnación. Algo similar ocurre, queridos amigos, con la preparación que quiso hacer Yahvé en el Antiguo Testamento para que el pueblo comprendiera el sentido del sacrificio redentor de Jesús por nuestros pecados. No hubiera sido posible que el pueblo de Israel entendiera la encarnación y el sacrificio de Dios si previamente en el Antiguo Testamento no hubiera habido una preparación para ello. Esta preparación la encontramos en primer lugar en la preparación cultural. Hay una preparación que tenía el mundo judío en su culto. El culto judaico que se daba tenía un papel muy importante el sacrificio, especialmente el sacrificio expiatorio, sobre todo en el templo. Era una oblación que se hacía a Dios. La privación costosa tenía el sentido de la sumisión a Dios.
Y lo que más interesa a nosotros es que ellos tenían dentro de sus ritos cultuales lo que se llamaba el sacrificio expiatorio, que era una purificación. Querían quitar la mancha que alejaba al hombre de Dios. Ellos tenían conciencia de que todo hombre es pecador y que tenía que limpiarse, tenía que purificarse para poder acercarse a Dios. En el mundo judío existía el día de la expiación. Ese día se hacía un rito, el rito del macho cabrío, que era el emisario. Se sacrificaba un toro y un macho cabrío, con la sangre se rociaba el propiciatorio, que era la tela que cubría el arco de la alianza, y después el sumo sacerdote salía afuera e imponía las manos a un segundo macho cabrío vivo, queriendo transmitirle por medio de sus manos el peso de los pecados de los hombres. Y después ese macho cabrío lo tomaban y era llevado al desierto y se le abandonaba allí a la deriva, ¿no? Simbolizaban con esto que nosotros no podemos llevar el peso de nuestro pecado. De esta forma querían hacerse propicios a Dios. Esta preparación está también en la preparación existencial en la propia historia del pueblo de Israel. La historia de Israel está llena de desgracias que conllevan liberaciones, sobre todo en dos momentos claves: en esa esclavitud de Egipto y en el exilio en Babilonia. Dos momentos de prueba impresionantes, dos momentos de pasión que conmovieron sus entrañas, que le dieron su propia personalidad a este pueblo de Dios. A veces las desgracias marcan la personalidad de una persona. La esclavitud en Egipto marcó porque también fue comprendida desde la liberación de Dios que estableció a partir de ella. De la misma forma, el exilio en Babilonia con la destrucción del templo fue seguido con la vuelta a Jerusalén y restauración del templo. Son dos acontecimientos que prepararon al pueblo para entender que la cruz es el camino de salvación. El pueblo de Israel entendía que estos dos acontecimientos les habían sobrevenido como consecuencia de los pecados que habían cometido. Los propios profetas así se los decían. Los castigos venían pedagógicamente del amor de Dios para provocar una transformación interior en ellos. Y esa fue la primera interpretación que tuvo Israel. En el Antiguo Testamento el sufrimiento solamente hubiera sido de los pecados, si esto hubiera sido así, no se hubiera nunca entendido el sacrificio de Cristo en la cruz. Sobre todo en la profecía del siervo paciente de Yahvé que nos regala el profeta Isaías. La muerte redentora de Jesús cumple en particular la profecía de ese siervo doliente. Estos cantos del siervo doliente de Yahvé que nos presenta el profeta Isaías son los que proclaman el Viernes Santo. Son 4 cantos del siervo de Yahvé. Recordemos, queridos amigos, el primer canto es una imagen del Mesías que se presenta ligada a la imagen davídica. El segundo cántico es una imagen del Mesías que se presenta como un ser ideal en una inocencia y una docilidad perfecta. Un siervo dócil que libera a los cautivos, que reagrupa a Israel, que sufre por las culpas del pueblo. Un tercer cántico es el cántico donde se inicia el misterio de la pasión, donde hay una gran docilidad en medio de las pruebas y una gran confianza en Dios, en la victoria en medio de las humillaciones. Y el cuarto cántico, el pueblo de Israel debía estar preparado para adentrarse en el misterio de la pasión de Jesucristo. Hay una descripción clara de la humillación y de la docilidad de este siervo, que le prepara ¿para qué? Para la glorificación final.
Se está dando, por tanto, como un sentido al sufrimiento, un paso hacia la gloria. El sufrimiento es aceptado voluntariamente por este siervo y es ofrecido a Dios como un sacrificio expiatorio. Este sufrimiento no puede ser sino una manifestación del amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Ese amor de Dios que nos perdona y hace recaer nuestras culpas sobre este siervo doliente. Esto le da al sacrificio de Cristo su máximo valor. Excelente. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo, Día del Señor, de la fe, de la esperanza cristiana, de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de Latacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo Latacunga FM, Radio Latacunga AM y Facebook Live Radio Latacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente donde estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Estamos de vuelta con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, el licenciado Leonardo Jaramillo, director de Educación Religiosa en la Misión Católica Nuestra Señora de las Américas de la Arquidiócesis de Atlanta en Estados Unidos, coordinador de licenciatura, maestría y diplomados de la Universidad Anáhuac en Atlanta, fundador de la Agencia de Peregrinaciones Católicas Magdala Way, nos está acompañando nuevamente en este programa y estamos tratando el tema: Cristo se ofreció a su Padre por nuestros pecados. Numerales 619 a 623. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga AM, luego puede dirigirse al canal de Facebook de Radio Latacunga o al canal Consejo Diocesano de Laicos _Latacunga en YouTube. Ahí tenemos más de 170 videos con enseñanza de catecismo. Bien, voy a dar lectura al siguiente numeral, 620. Dice: nuestra salvación procede de la iniciativa del amor de Dios hacia nosotros, porque Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. En Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo. Leonardo, por favor, ayúdenos con su comentario y explicación de este numeral. Este es un numeral de resumen que es muy hermoso. Fíjemonos cómo este resumen remarca que en esos números donde ustedes dialogaron, se remarca profundamente la iniciativa del amor de Dios. El amor de Dios, el don de la redención, es antes descendente que ascendente. En toda la Sagrada Escritura se está remarcando la prioridad absoluta que la salvación viene del cielo a la tierra. El sacrificio de Cristo, antes que nada, es un don de Dios a la humanidad. La reflexión de San Juan es muy clara. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo para que todo el que crea en Él no perezca. Es una reflexión primordial, hermosísima, a la hora de comprender el sacrificio de Cristo. Y este catecismo mayor de la Iglesia Católica remarca que al entregar a su Hijo por nuestros pecados, Dios Padre
manifiesta su designio de amor benevolente, que precede a todo mérito por nuestra parte. Es decir, en Cristo es el amor mismo, es el que inspira su sufrimiento y su amor hacia nosotros, donde la muerte son las arras a la salvación de los hombres. Esas arras que usamos cuando las parejas se van a casar, se entregan, como ese símbolo de la administración de los bienes, ¿no? Este sacrificio de Cristo no es comparable a la historia de las religiones o a otras concepciones religiosas que existen en el mundo y que han existido en la historia, en las que la primera dimensión no es la dimensión descendente, sino que es la dimensión ascendente. Es decir, en el resto de las religiones, la dimensión principal es la del hombre hacia Dios. Es el hombre el que tiene que ganarse el favor divino. Y por eso nuestros antiguos indígenas sacrificaban, haciendo que Dios sea propicio para los hombres. En las religiones primitivas se hacían esta serie de ritos para que los dioses fueran propicios. En la visión cristiana católica es todo lo contrario. No es el hombre el que intenta ganarse el favor de Dios. Es Dios el que busca al hombre antes de que el hombre le busque a él. Esto es precioso y cambia todo el esquema. Ha sido una iniciativa de Dios salir a la búsqueda de la oveja perdida. Antes de que el hijo pródigo empezara a pensar que debería volver a la casa de su padre, el padre ya le estaba atrayendo con su gracia para que el hijo volviera. Nadie viene a mí si mi padre no lo atrae. Esas palabras son contundentes en este texto. Y aquí se están contraponiendo dos cosas, ¿no? Una que se llama una religión natural y otra que se llama una religión revelada. Por religión natural, nosotros entendemos todo intento del hombre para ascender a lo divino, partiendo de sus propias fuerzas, ¿no? De sus propias iniciativas, de sus propios ritos, inventos, ¿no? Sacrificios, etcétera, etcétera. Por religión revelada, entendemos que parte de la iniciativa de Dios que se descubre al hombre, que se desvela al hombre. ¿Qué diferencia tan grande entre una y otra? Para entender el sacrificio de Cristo, hay que entenderlo desde este segundo punto de vista, desde una religión revelada, desde una religiosidad revelada, porque ahí Dios tiene la iniciativa de darnos el don de su amor en el sacrificio de Cristo. Nos lo dice la primera carta de Juan 4:10. El amor no está en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos entregó a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Hemos sido salvados, es por pura gratuidad. Y en la cruz de Cristo vemos el mayor ejemplo de esta gratuidad. Excelente. Muy bien. El siguiente numeral, el 621, dice: Jesús se ofreció libremente por nuestra salvación. Este don lo significa y lo realiza por anticipado durante la última cena. Este es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros. Por favor, su comentario y explicación a este numeral. Uno de los aspectos que remarca este aspecto sacrificial es el de se da por vosotros. Una expresión muy hermosa. Y esto lo confirma la declaración transmitida por San Juan en ese discurso eucarístico, ¿no? Juan 6:51.
Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi cuerpo por la vida del mundo. Es un sentido claro y concreto de lo que Jesús quiere decir con esto, lo que expresa con esa oblación. Jesús ofrece su cuerpo como sacrificio para alimento del mundo. Jesús nos alimenta con su propio cuerpo y sangre. Ustedes han visto esa imagen que hay en miles de sagrarios en el mundo, en miles de altares, que es la imagen del pelícano. El pelícano es el animal que en el tiempo de escasez de alimentos, tiempo de sequía, él se picotea el pecho, arrancándose la carne y la sangre para alimentar a sus polluelos con su propia carne. Por eso, nuestros sagrarios y nuestros altares usan este precioso símbolo de lo que es el pelícano para representar a Jesucristo. Es el alimento fundamental de nuestra alma, Jesús. Dice San Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. En ese sacrificio de Cristo hay una comunicación de la vida divina. Fíjense, queridos amigos, en el Antiguo Testamento la palabra sangre significaba como el alma de la carne. Levítico 17:11. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la doy para hacer expiación en el altar por vuestras vidas, pues la expiación por la vida con la sangre se hace. Pero es verdad que Jesús supera y purifica los conceptos del Antiguo Testamento, pero algunas veces los utiliza. Y así uno entiende que al recibir carne y sangre, la Eucaristía, está recibiendo es la vida de Jesucristo. Y hay que interpretar bien estos textos porque hay entre nosotros grupos más o menos sectarios que entienden de una manera literal este precepto del Levítico, ¿no? Y por ejemplo, se niegan a recibir la transfusión de sangre, por ejemplo, ¿no? Porque entienden que estás quitándole el alma a otra persona, etcétera, etcétera. Por eso, el Antiguo Testamento alcanza su sentido desde Jesucristo. En caso contrario, se puede llegar pues a algunas lecturas fanáticas como esta. Jesús toma el símbolo de que la sangre es el alma de la vida, es su alma que entrega al mundo, creando una comunión de vida entre Cristo y los que han tomado la comunión. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. La Eucaristía alimenta esa inhabitación de Dios en nosotros, esa inhabitación de la Santísima Trinidad. Él vivirá por mí y yo viviré en él. Excelente. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo Día del Señor, De la fe, de la esperanza cristiana. de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de La Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente
por eso que nosotros te venimos a adorar y unidos como hermanos te venimos a cantar. Amigos y amigas, estamos de vuelta con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, el licenciado Leonardo Jaramillo, director de Educación Religiosa en la Misión Católica Nuestra Señora de las Américas de la Arquidiócesis de Atlanta, en Estados Unidos, coordinador de licenciatura, maestrías y diplomados en la Universidad Anáhuac, en Atlanta, y fundador de la Agencia de Peregrinaciones Católicas Mantalahui, nos acompaña nuevamente en este programa y estamos tratando el tema Cristo se ofreció a su Padre por nuestros pecados. Numerales 619 hasta el 623. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio La Tacunga AM, pueden luego dirigirse a la página de Facebook, busque Radio La Tacunga en Facebook y ahí encuentra este material. O si no, se dirige en YouTube, en el canal Consejo Diocesano de Laicos, La Tacunga, y allí está este material. Bien, el siguiente numeral es el 622. Dice: la redención de Cristo consiste en que Él ha venido a dar su vida como rescate por muchos, es decir, a amar a los suyos hasta el extremo, para que ellos fuesen rescatados de la conducta necia heredada de sus padres. Leonardo, por favor, ayúdenos con sus comentarios de este numeral. Fijémonos, queridos amigos, cómo el catecismo subraya es que se entregó por todos y por cada uno de nosotros. Expresión bellísima. Aquí no vale refugiarse bajo el paraguas del colectivismo, ¿no? Parece que como que lo que está hecho por todos, como que yo no es por mí solo. Es como cuando un profesor habla a una clase y hay 25 alumnos. No es lo mismo que se distraiga alumno y 24 están atendiendo, no pasa nada. No sería lo mismo que ese profesor diera la clase a un alumno solo y que ese alumno se distraiga. No es lo mismo. Es lo que nos pasa un poco a nosotros. Cuando decimos que Cristo ha dado su vida por todos, como es por todos, aunque yo esté un poco distraído, tampoco pasa nada. Y eso hay que purificarlo. Para entender lo que significa la pasión de Jesucristo. Me amó y se entregó a la muerte en cruz por mí. Y esto hay que entenderlo así. Jesús lo hubiera hecho únicamente por mí. Así de cierto es. Lo hizo por todos, pero lo hizo por mí. Y esto no es una suposición, es una verdad. Cristo ha entregado su vida y tiene la capacidad de entregarla por cada uno. Jesús hubiera hecho lo que hizo, siendo yo el único destinatario de esa redención. Lo hizo solo por mí, como si solo existiera yo. ¡Qué cosa tan preciosa! Por ejemplo, una madre. La madre tiene la conciencia de que si tiene que ayudar a varios hijos, entonces tiene que dividirse, y al dividirse se limita. Si se entrega más a uno que a otro, surgen los celos. El amor humano se limita al dividirse forzosamente. Pero con Dios no es así. Dios no se limita al dividirse. Dios es capaz de entregarse plenamente con cada uno y no se limita al dividirse porque Dios es infinito. Por eso tiene la capacidad de hacerlo por todos y por mí. A veces nos molesta que nos digan
que ha muerto por ti. Alguno dice, yo ni mato, ni robo, yo no le echo mal a nadie, yo soy buena persona, soy honesta. Eso se oye mucho por todas partes. Y entonces no hacía falta que Jesús entregara su vida por mí, como si no tuviera yo necesidad de esa redención. Y por eso molesta un poco, por eso no quiere lavarse las manos, porque es que nos compromete mucho escuchar esto de me amó y se entregó a la muerte en cruz por mí. Nos compromete escuchar esta entrega personal de Cristo. Y por eso es mejor no terminar ahí en medio de toda la bola. Gálatas 2:20. Y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fijémonos cómo se subraya, ¿no? Se entregó a sí mismo por mí, con esa entrega personal. Y el catecismo matiza, pero de una manera muy, muy perfecta. Una cosa que tiene una carga de mayor profundidad de la que nosotros nos podemos imaginar cuando dice, por una parte se refiere a que se entregó por mí, pero por otra parte abre la puerta a otro tema más profundo y se refiere a que nos ha conocido y amado a todos en la ofrenda de su vida. La cuestión de fondo, queridos amigos, es ¿de qué manera Jesucristo nos conoció en la entrega de su vida? Jesucristo, como Dios que es, tiene un conocimiento de las cosas, pero como hombre que era, Jesús estaba sometido a la limitación de la naturaleza humana, a la limitación que tiene el conocimiento. Por ejemplo, los evangelios hablan de que Jesús iba creciendo en el conocimiento humano, en sabiduría, en estatura y en gracia. Pero en la Sagrada Escritura se da a entender que a Jesús Dios le quiso dar el don de tener un conocimiento revelado. Es un conocimiento, podríamos decir, infuso de todas aquellas cosas que eran necesarias para que él viviera su vocación redentora. Por ejemplo, ¿no? Jesús conoce la vida de la mujer samaritana. Has tenido 5 maridos y con el que vives ahora no es tu marido. ¿De dónde Jesús salió con ese conocimiento de esa mujer si nunca la había visto? Jesús recibe una luz especial de Dios Padre que supera la ley del conocimiento humano. Jesús conoce que es Judas el que le va a entregar. Jesús predice su pasión. Jesús conoce el pecado del hombre, Jesús conoce el interior del hombre. Jesús nos conoció en la pasión, en el momento de su entrega redentora. Y nosotros tenemos pleno derecho a creer y a pensar que Jesús como hombre me conocía, que estaba pensando en mí cuando se entregó en la cruz. Por ejemplo, cuando alguien tiene un amigo que ha estado de viaje y nos dice, he estado en tal lugar y me he acordado de ti. Vamos a una basílica, a una peregrinación, y allá en la peregrinación viene a mi mente tal amigo, ¿no? Y le escribo, oye, hoy estuve aquí y recé por ti. Eso nos hace mucha ilusión que ese amigo se haya acordado de mí allá en ese lugar santo y haya hecho una oración por mí. Jesús, para que la entrega redentora que estaba haciendo en la cruz tuviera su plena expresión de amor, el Padre le dio a Jesús esa capacidad de conocernos a cada uno, incluso como hombre. Jesús en la cruz le dijo al Padre,